Bueno, vamos a preparar Bien, el lugar. Se ve bien, José, ahí, ¿no? perfecto, Muy bien, perfectísimo. muy bien. Vamos a seguir entonces compartiendo con los compañeros y compañeras el mensaje de Perón que nos transmite a través de la Escuela Superior Peronista y en este caso en una de las materias fundamentales que es conducción política. Ya hemos visto prácticamente todo el contenido. Eh, Estamos en el capítulo sexto, en su segunda parte referida a los principios de la conducción. Pero antes, no nos vamos a cansar de repetir la necesidad y urgencia que tenemos en el movimiento nacional peronista de dejar las opiniones personales o de grupos a las interpretaciones personales de lo que dijo Perón o de lo que dejó de decir Perón, para volver a la doctrina, al pensamiento del general Perón, para hacer lo que entendemos que nos proponía, hacer del conjunto del pueblo argentino una sola organización que tuviera como organización espiritual, le llamaba él, o alma colectiva, que tuviera como finalidad suprema para todos y todas los argentinos y argentinas, o por lo menos para los integrantes de nuestro movimiento nacional peronista, para que todos y todas con unidad de concepción trabajáramos única y exclusivamente para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Siempre, siempre con la armonía en todo, tratando, o sea, la tercera posición, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y creo yo que hasta que no cambiemos la definición de filosofía de la doctrina peronista, deberíamos todos, si pertenecemos a la organización del movimiento nacional peronista, deberíamos todos discutir única y exclusivamente la forma y manera de realizar esta finalidad suprema que nos propone nuestra organización, que nos propone el general Perón. Y decíamos los otros días que así como en la doctrina, en esa finalidad suprema para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es el ideal al que deberíamos aspirar y la forma, el, el ideal, la, ¿cómo puedo decir? La meta a la que deberíamos llegar. Conducción política, repetimos una vez más, es la forma y manera que nos transmitió el general Perón para lograr eso, no solo en la formación de militantes y dirigentes, sino como filosofía de la acción. La conducción como filosofía de la acción, como forma y manera de actuar de todos los peronistas. Y en este capítulo sexto, en su segunda parte, ya vimos los otros días, los dos encuentros anteriores, los principios como líneas generales de acción,
que él nos decía que deberíamos saberlo de tal manera que nos salieran espontáneamente ante cualquier problema que debiéramos afrontar en la vida política. Y hoy vamos a ver los últimos principios que Perón nos propone conocer para ser nosotros buenos dirigentes y para ser buenos conductores, o sea, buenos realizadores de la propuesta política que nos pide trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la paz. Y uno de esos principios es el dominio local y general, la popularidad y el prestigio, el dominio de una masa y la libertad de acción. Qué especificación que tiene este hombre, qué profundización que hizo él de... Porque estos principios generales son la consecuencia del análisis, lo dice él, creo que en el capítulo 2, hablando de que respecto a la conducción se va a referir particularmente a la realidad política argentina, pero evidentemente él estudió toda la o gran parte de los conductores del mundo que enseñaron con su experiencia lo que deberíamos hacer para que las cosas nos salgan bien, tratando de dirigir o conducir personas humanas, ¿no? Dos clases de dominio que deberían tener todo dirigente o todo conductor: el general o permanente y por sectores o lugares. Otra idea que no me avergüenzo de compartir con los compañeros. Yo lo que estoy haciendo es leer este texto del plan del nivel medio de la Escuela Superior Peronista, y seguramente en el texto original está ampliado, pero yo no tuve la suerte de que alguien en mi vida no me enseñara, o por lo menos compartiera conmigo estas enseñanzas de Perón, como para después uno en el análisis propio, en la lectura y en el repaso pudiera internalizarlo, ¿no? En esto hay dos clases de dominio: el dominio general que el conductor ejerce sobre la masa conducida y por sus condiciones, por su predicamento político, por su acción política y por su capacidad de acción política. Miren las cualidades que nos plantea Perón que deberíamos tener para tener lo que él llama el dominio. Predicamento político, por su acción política y por su capacidad de acción política. La otra forma de dominio en la conducción es dominar sectores o lugares. Es dominar sectores o lugares. Él habla de un dominio general que deberíamos. Observen ustedes un ejemplo. En la política hay dos clases de dominio, según sea que se obtengan dos clases de predicamento: la popularidad y el prestigio. La popularidad es siempre local y circunstancial. Yo a veces, por lo menos se me ocurre que un ejemplo es el de algún artista o algún jugador de fútbol. El prestigio suele ser general y permanente cuando es prestigio. La popularidad llega un día, pero también es susceptible de irse al otro día. El prestigio se gana paso a paso, pero también se pierde paso a paso. El prestigio que deberíamos tener los militantes y dirigentes políticos por ser buenas personas, por tener capacidad, por realmente preocuparnos por los problemas de la gente, etcétera, etcétera.
y sobre todo el dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo. O sea, el dominio del pueblo por el prestigio. Y Perón nos dice, sobre esto se podría extender la explicación, pero yo no quiero prolongarla más porque ya va siendo demasiado larga. Lo importante es establecer con toda claridad que la conducción se hace en base al dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo, de manera que el pueblo te siga libre y voluntariamente ante tu propuesta, que no es otra cosa que una masa organizada, que ese dominio no se ejerce por la popularidad, sino por el prestigio, que es la base de todo. Prestigio que da ese dominio general y permanente al conductor y que le da libertad de acción, como vamos a ver, que es otra de las características que él indica que deberíamos tener los militantes y dirigentes. Dice, el prestigio asegura la libertad de acción del conductor. Un conductor que no tenga dominio por el prestigio debe andar haciendo combinaciones raras para convencer a su gente de que haga tal o cual cosa. Tenemos ejemplos de esto, ¿no? Si no tiene ese prestigio, ese dominio, entonces resulta muy complicada la conducción, pues en cada ocasión tendría que persuadir a los hombres y a las mujeres. De esta manera no se puede llegar a ninguna parte, pues se tiene que explicar a cada uno lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Y yo creo que esto se combina perfectamente con lo que dice él en otro lado, que la tarea de la conducción es llevarnos al éxito. Y el prestigio se logra cuando una persona, un dirigente, un conductor, lleva al éxito al pueblo, a la gente, a los integrantes de esa organización, llamémosle nacional, provincial, municipal, o de otro tipo de organización. ¿Qué otra cosa, qué otro principio general que deberíamos realizar para ser buenos dirigentes o conductores? Miren ustedes, el adoctrinamiento, la acción solidaria y la organización. En otro lado, Perón va a decir que organizar es adoctrinar. Y después vamos a compartir ahora vamos a compartir este resumen, pero después cuando terminemos todos estos principios, lo vamos a ampliar, porque me parece fundamental que tengamos en cuenta que Perón nos dice que tenemos que tener adoctrinamiento. ¿Y por qué nos dice que tenemos que tener no solo adoctrinamiento, sino acción solidaria y organización? Dice, el adoctrinamiento es la base de la conducción. O sea, para que todos y todas, como decía yo antes, tengamos unidad de concepción, para que tengamos después unidad en la acción, para que todos y todas trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y para que trabajemos por un ideal y no trabajemos por los lugares o los intereses. El adoctrinamiento es la base de toda la conducción. Porque si en una organización cada uno hace lo que se le canta, es imposible hacer nada. Es imposible cumplir la finalidad de la organización. Porque para saber cómo hay que ir, es necesario conocer a dónde vamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que los que vivimos en capital tengamos como finalidad suprema ir a La Plata. O sea, tenemos que saber a dónde tenemos que ir.
Y para eso tenemos que seguir un ideal, no un interés o buscar un lugar. Tenemos que seguir un ideal, lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Mejor ideal no existe para un pueblo que trabajar para los demás. De ahí que los capitalistas hayan dicho a menudo que el justicialismo es más peligroso que el comunismo. Claro que sí, claro que sí. Si hubiéramos realizado lo que Perón nos proponía, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Para ellos sí, porque ellos no saben lo que quieren. Ahora sí, general. Lo tienen bien planificadito. Y nos están haciendo bolsa. Nosotros, en cambio, sabemos a dónde vamos. Claro, esto está dicho en 1951, donde sí había un proyecto y sabían a dónde ir. Y si tuviéramos el mundo en nuestras manos, lo haríamos justicialista sin someterlo a ningún imperio, claro que sí. Porque buscaríamos la felicidad de cada pueblo y la grandeza de cada nación, para que unidos colaboremos todos para la realización personal de cada ser humano y la felicidad y la grandeza de cada pueblo. Todo esto es la base de nuestro adoctrinamiento, es decir, ir educando al soberano, que deberíamos hacer y no hacemos desde 1955. Cuanto más capacitemos las capas dirigentes, más trascenderá de esa preparación. El adoctrinamiento, ¿qué más deberíamos hacer? Acción solidaria y organización. Todo esto lleva a otra de las conclusiones indispensables para la conducción. Claro, la acción solidaria, el amor, la acción solidaria basada en el amor, en la lealtad y en la solidaridad. No hay conducción de masas, por bien organizada que esté en lo material, si no se ha creado por el adoctrinamiento una acción solidaria. Sí, señor. Somos todos, nadie se salva solo, estamos aprendiendo ahora del Eternauta. Nadie se salva solo. Deberíamos cuidarnos entre nosotros, deberíamos trabajar para la patria, para el conjunto. Deberíamos ser solidarios con todos, aunque desde el gobierno mismo y desde la Casa Rosada estén plantados los enemigos de la patria, que nos proponen todo lo contrario. El odio, la separación, el insulto, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden observar todos los días con los pequeños caudillitos que todavía actúan dentro del peronismo. Ahora también, mi general, lamentablemente. Esos no tienen acción solidaria, no tienen una conciencia justicialista y peronista, ni tienen una conciencia social, porque laburan para ellos, y al que no labura para ellos lo patean. En cambio, Perón propone otra cosa, que estamos tratando de compartir con los compañeros, por lo menos para que lo meditemos nosotros. Sin esos dos estados de conciencia, la política es una cosa muy difícil. El justicialismo peronismo es una gran bolsa en la cual cada uno pone un poco de lo que él conquista y de lo que él tiene, ¿no? En otro lado dice que a quien mete la mano en la bolsa habría que cortarle la mano. De manera que cuando se ponen cosas dentro de la bolsa, nadie se puede pelear. Se pelean cuando algún vivo quiere meter la mano en la bolsa y sacar algo, laburar para él o para un grupito.
como pasa hoy lamentablemente en tantos lugares. Vale decir que la acción solidaria está afirmada en esa conciencia política y en esa conciencia social de que somos una comunidad y que pretendemos como ideal hacer una comunidad organizada, que como dijimos en su momento, hablando de ella, pretende como ideal que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos, o sea, de la realización personal de cada uno de nosotros y con esa realización personal contribuir a la realización del conjunto. O sea, la felicidad de cada uno de nosotros para contribuir con esa acción y ese trabajo a la felicidad y a la grandeza del conjunto. Pero ¿qué deberíamos hacer para que pase eso? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos preparar a la masa, a la gente, a nuestro pueblo, a través de una cultura cívica y de una selección humana. Y el general dice, para no alargar la cuestión, quiero dejar planteada una cosa que es fundamental. Si ustedes han seguido el desarrollo de todas estas consideraciones de carácter doctrinario, habrán llegado a la conclusión, como he llegado yo, y esto, si yo he sabido, por otra parte, explicarme bien, de que para la conducción es indispensable una preparación. Es indispensable, compañeros y compañeras, una preparación en los militantes, en los dirigentes, para poder transmitírselo al conjunto del pueblo. Es indispensable que nosotros alcancemos un cierto grado de cultura cívica entendida y practicada con sentido positivo y no negativo, como nos proponen hoy. Y que además de eso podamos realizar dentro de esa masa ya preparada y con una cultura cívica una perfecta selección de nuestros hombres y mujeres para que nos gobiernen los mejores. Porque para votar votamos todos, pero para gobernar necesitamos los mejores, no cualquiera. ¿Qué otro principio, otra orientación general que nos da Perón respecto a lo que deberíamos hacer para ser buenos dirigentes? Que hay una acción que es cuantitativa, deberíamos tener en cuenta que hay una acción que es cuantitativa y hay una acción que es cualitativa. Hay una acción política y una acción técnica. Hay dos factores fundamentales a considerar en la conducción. Cuando se produce un hecho, es necesario pensar si se trata de un acto cuantitativo o de un acto cualitativo. Si se trata de ganar una elección o de gobernar un país, son dos cosas distintas. Uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. La elección es un acto cuantitativo. Se trata de poner votos dentro de las urnas, en las cuales valen lo mismo los votos de los buenos que los de los malos, de los blancos y los negros, de los sabios y de los ignorantes. Se cuentan votos en una acción total y absolutamente cuantitativa. No hay que confundir eso con el gobierno, que es un acto cualitativo. Allí no se trata de meter votos en una urna, se trata de lograr aciertos en una acción de gobierno, porque de esa acción de gobierno está pendiente la felicidad de nuestra gente, el destino de nuestra gente, la vida de nuestra gente. Y el acierto está destinado a los hombres y mujeres que tienen capacidad, que tienen moral para realizarlo y que tienen un poco de suerte que también interviene y que es un gran valor. Qué grande este hombre, ¿no? Cuántas cosas, si las estudiáramos, las analizáramos, las internalizáramos, todos los militantes y dirigentes, ¿no?
que es la conducción técnica y la conducción política. Dentro de esta política y dentro de la conducción de la política es necesario distinguir perfectamente cuál es la acción política y cuál es la acción técnica, sea de la conducción, sea del gobierno o sea de cualquier cuestión. Este es otro aspecto también importantísimo en que generalmente los hombres y las mujeres que conducen la política se equivocan. La conducción técnica no debe mezclarse con la conducción política. Lo que es político y lo que es técnico, con un amplio respeto por lo uno y por lo otro. Los números son los números, pero las decisiones políticas son otra cosa. Uno hace la lucha política y el otro hace el desarrollo técnico, que está por resolver y lo resuelve técnicamente. Y por último, el general Perón nos propone el sentido de ubicuidad de la conducción, de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Este sentido popular de la conducción él lo utiliza bastante y no sé si a la conclusión que yo he llegado es la correcta, la verdad no sé si es la correcta, pero creo que el sentido popular de la conducción es que la gente sepa lo que tiene que hacer libre y voluntariamente en un momento determinado, porque ya, como nos decía antes, ya ha sido adoctrinado, ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene un proyecto político, etcétera, etcétera. O sea, ese sentido que, o que Perón dice en otros lados, no solo existe el conductor, sino que el pueblo, la gente, se conduce también a sí mismo. Pero para eso tiene que tener un sentido, una dirección. El sentido de ubicuidad en la política, en la conducción, ese modo de verse, de apreciarse y de sentirse, es el don de la ubicuidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? El don de ubicuidad de los hombres, ese modo de verse, de apreciarse y de sentirse, es el don de la ubicuidad. Otro principio extraordinario de la conducción política es el don de la ubicuidad de los hombres y de las mujeres. Decía Napoleón que los ejemplos lo aclaran todo. Este don de ubicuidad política tiene una gran similitud con lo que ya mencionamos sobre la interpretación de las reacciones de la masa. Lo que se puede asegurar es que un conductor de la política no podrá jamás conducir bien si él no toma su puesto justo o no establece una comunicación absoluta en el orden espiritual con la masa que conduce. Un poco, no sé si a eso me refería yo antes, pero sí, o sea, a esa organización espiritual, a ese saber cuál es el proyecto político, a ese saber cuál es la finalidad suprema, tener clara la dirección a la que debemos llegar. No que uno vaya a La Plata y el otro a La Quiaca. Podemos ir de distintas maneras a La Plata, nos vamos a encontrar. Las masas políticas no se conducen por órdenes, claro. Es el sentido popular de la conducción. Se conduce por por un adoctrinamiento, por una persuasión, por compartir un proyecto político, por compartir una idea, por compartir una finalidad. Y para eso no hace falta empujar a nadie. No hay un fluido magnético que une a los hombres y mujeres que están en una misma causa y le forma un espíritu similar dentro de esa alma colectiva que es la primera acción de la política que debe ser conducida. Claro. Por eso la importancia que Perón le atribuía
a la formación, ¿no? Tener en cuenta todas estas cosas, porque nadie nació sabiendo, yo tampoco las sabía, y no las sé tampoco, las comparto con ustedes, no las sé de memoria. Las debería haber aprendido en mi juventud, haberla practicado en la madurez y haberla enseñado de mejor manera seguramente en mi ancianidad, en mi actual ancianidad, ¿no? Pero por lo menos uno hace lo que humildemente puede. Y por último, el sentido popular de la conducción. En otras palabras, señores, la conducción no es nada más que eso, pero no es nada menos que eso. Es una cosa muy fácil de enunciar, pero muy difícil de realizar en forma acabada y completa. Pero es indudable que si uno se dedica a estudiar esto y a preparar estos grandes principios de la conducción, está siempre en mejores condiciones de compulsarla y hacerla efectiva, de realizarla racionalmente, que si no los conoce y no los ha estudiado y penetrado. En, es todo cuanto se puede decir de este aspecto de la conducción. Es indudable que aún dentro de este don de ubicuidad de la política en el aspecto de la conducción, el sentido popular de la conducción es una condición indispensable. Ustedes han observado que con ese sentido popular de la conducción, nosotros en el peronismo hemos hecho una escuela de humildad y de sencillez, claro, para ir al corazón del pueblo, para ir a escuchar al pueblo, como hizo él, para proponerle soluciones, como hizo él desde la Secretaría y después desde el gobierno y siempre que pudo en toda su vida. Y estos son los principios que nos deja Perón. Pero yo quería ver cuánto estamos. Yo quería compartir con ustedes y les voy a proponer que ampliemos esto de el adoctrinamiento. Y voy directamente al texto original. Digo porque hay muchos compañeros que en la poca formación que hay, pareciera que en vez de volver a Perón a aprender estas cosas, nos proponen cursos sueltos sobre temas sueltos y Perón nos proponía un plan de formación y yo humildemente creo que el único plan, no porque uno lo exponga o lo comparta, sino porque es el único creo que tenemos, es el plan de la Escuela Superior Peronista, porque la idea no es que yo, por lo menos la idea que Perón tenía y la que humildemente uno quiere transmitir a los compañeros, no es enseñar nada. O sea, a ver, la finalidad última de la formación es que haya unidad de concepción, que haya unidad en la finalidad, que todos los peronistas trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Como dice la definición de doctrina peronista. O sea, como dice lo que deberíamos hacer los que integramos la organización Movimiento Nacional Peronista. Y entonces no puedo decir que lo importante es otra cosa, que me parece a mí que es importante en este momento. Yo estoy absolutamente seguro, y por eso Perón nos planteaba esto, que si sabemos lo que tenemos que hacer, después cada uno en su ámbito de militancia sabrá llevarlo a la práctica adecuadamente. Pero primero tenemos que saber lo que nos decía Perón, lo que realmente es el peronismo, no lo que se nos ocurre a nosotros que es el peronismo. Y yo creo que esto es muy, muy importante.
Por eso el tema del adoctrinamiento o de la transmisión de nuestra doctrina o de la formación o de lo llamémosle como querramos, que no tiene por finalidad que yo me prestigie delante de nadie, ni tiene que por final, ni tiene que ser un sabio que nos venga a decir algo, o un tipo importante, como parece que ahora es la formación. Tiene que venir un sabio o un tipo importante, conocido, pues si no, no viene nadie. No, tenemos que tratar de que todo el pueblo argentino, primero los peronistas, tengamos una sola finalidad, tengamos unidad de concepción, porque hasta que eso no pase, no va a haber unidad de acción y nos va a seguir dominando el enemigo. Por lo menos es lo que dice Perón. El adoctrinamiento es la base de la conducción. Porque para saber cómo hay que ir, lo repito, ya lo compartimos, pero lo repito, es necesario conocer a dónde vamos, qué proyecto tenemos, cuál es la finalidad. Y para eso tenemos que seguir un ideal, no buscar puestos. Un ideal, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y ahí que los capitalistas hayan dicho a menudo que el justicialismo es más peligroso que el comunismo. Y claro que sí, si hiciéramos las cosas. Para ellos sí, porque ellos no saben lo que quieren. Nosotros, en cambio, sabemos a dónde vamos. Si tuviéramos el mundo en nuestras manos, lo haríamos justicialista, claro. Y encima tuvimos al Papa que nos daba una mano y no la supimos aprovechar. Es así nomás. La conducción es un arte. Por esto quería compartir, porque él nos lo explica acá con más detalle. Sus principios y la filosofía de la conducción. En este aspecto de la conducción, nosotros vamos desentrañando poco a poco, según pueden ir viendo, esos grandes principios que son la filosofía de la conducción. Es decir, la conducción no es oficio oscuro e intrascendente cuando se la considera científicamente. Si la estudiáramos, si tuviéramos una carrera de conductor político, si tuviéramos una universidad donde enseñáramos estas cosas. La conducción es un arte lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Por eso, en la presentación del segundo plan quinquenal, cuyo artículo tercero es hoy la definición de doctrina peronista, él nos dice que la conducción es la filosofía de la acción, no solo para nosotros, para ser buenos conductores, sino en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural, en todo. Si tuviéramos esa filosofía de la conducción, haríamos de esta una profesión. Hoy, para tener la profesión de médico hay que estudiar 6 años. Para conducir un pueblo de 50 o 47 millones de personas no hay que estudiar nada. Y si le propones el estudio, nada, que déjame joder. De esta capacidad artística y de la conducción haríamos un oficio oscuro e intrascendente. Disculpen pero es tan triste la realidad que estamos viviendo y tan triste la de nuestro movimiento, que la conducción es un arte lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Si priváramos de esa filosofía la conducción, haríamos de esta una profesión. De esta capacidad artística de la conducción haríamos un oficio oscuro e intrascendente. Pero nosotros estamos empeñados en una acción de alta conducción,
de masas o de pueblos, y no podemos empequeñecer esta función que es tan importante. Observen ustedes lo que ha pasado en nuestros pueblos y cuál ha sido el índice más desfavorable para la conducción de pueblos como el nuestro. Pueblo nuevo, nacido con un empuje extraordinario después de su independencia y estancado cada vez en su marcha hasta llegar casi a una posición de inercia absoluta, descripción profética de nuestra historia actual. Y ahora nos va a describir él lo que estamos viviendo hoy. La situación política encontrada por Perón en el aspecto de la conducción. Desorientación argentina antes del 4, cumplir el rito sin realizar la doctrina. ¿Qué es lo que ha ocurrido a nuestro pueblo en el aspecto de la conducción? Esto es, pongámonos, es 1951. En primer lugar, sabíamos nosotros lo que queríamos. La mitad de los argentinos eran comunistas o socialistas. Ahora son libertarios. La otra mitad éramos de tendencia cristiana. Había también una pequeña parte que se conducía según el culto o el rito más que según una doctrina. Que si lo llevamos al peronismo, es lo que nos pasa hoy. Cantamos la marcha, levantamos la mano en B, pero después hacemos lo que se nos canta. O como esos cristianos que van a misa todos los domingos y después hacen desastres en su vida. Nuestros enemigos marxistas fueron haciendo olvidar a la humanidad cristiana su doctrina, como nos pasó a los peronistas con esto, con el liberalismo y el neoliberalismo. Como era fácil cumplir el rito, como era más fácil cumplir el rito que realizar la doctrina, todos nos fuimos por la línea de menor resistencia, abandonamos la doctrina y cumplíamos solamente el rito. Descripción exacta de lo que nos pasa hoy. Algunos ni el rito. Tanto es así que ahora hacemos el descubrimiento de que hoy en el mundo puede ponerse en ejecución la doctrina social cristiana que hace 2000 años estamos predicando. Y tuvimos a Francisco 12 años y no nos dimos cuenta. Algunos, ¿sí? Además estaban los conservadores ligados hoy a los que hoy nos gobiernan, y ya conocemos cuál es su doctrina. Escuchemos bien, compañeros y compañeras. 1951. ¿Cuál es la doctrina de esta gente? Engañar siempre para sacar algún beneficio material. Todos los que nos gobiernan hoy. Mentir, mentir y mentir para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Otra descripción exacta de lo que nos pasa. Los políticos no tenían programas definidos. Los otros sectores luchaban por ver quién llegaba al gobierno, pero no sabían para qué querían llegar al gobierno, como hoy, ni qué iban a hacer en el gobierno. Nadie dice lo que va a hacer. Cuando se les preguntaba cuál era su programa, ellos contestaban 4 o 5 paparruchadas secundarias o intrascendentes, o decían que iban a hacer cumplir las leyes de la nación, como si las leyes de la nación pudieran constituir una especie de tabú permanente para el Estado de la nación. Y ahora nos dicen directamente que van a destruir la nación y no tenemos ni siquiera capacidad de reacción. Este estado de cosas no ha permitido nunca una conducción de nuestro país. Claro, si no tenemos proyecto. Los hombres y mujeres capacitados se dedicaron a decir y nunca a hacer. Ay, ay, ay.
los hombres y mujeres altamente capacitados se dedicaron pero nunca a ser. Teníamos hombres y mujeres maravillosamente, teníamos y tenemos, maravillosamente capacitados en todas las disciplinas, científica y no científica. Pero, ¿de qué le ha valido eso a la República? Hombres y mujeres que tenían mucho en la cabeza y quizá mucho en el corazón. No llegaron nunca a la acción política. Desgraciadamente, la democracia tiene sus defectos, como todos los regímenes tienen los suyos. En nuestro país, los hombres y mujeres políticos fueron los vivos, como la Bullrich, ¿no? Que estaba escuchando por televisión que participó de todos los partidos políticos desde el 70 hasta ahora. Los hábiles, ¿sí? Los que sabían engañar mejor, y eran todos abogados de importantes compañías extranjeras. Ay, ay, ay. El compañero Krivitsky decía, hablando de la RAP, que es una organización marcada por la CIA, que no sé si ahora, bueno, en la tanda anterior había 160 diputados de todos los partidos políticos bancados por la CIA a través de la RAP. Y si no, busquen RAP, una organización bancada por la CIA a la que pertenecen muchísimos, de todos los partidos políticos. En nuestro país los hombres y mujeres políticos fueron los vivos, los hábiles, los que sabían engañar mejor, como los mentirosos que tenemos hoy en el gobierno. Y eran todos abogados de importantes compañías extranjeras desde ya, y cuyo dinero contaban para hacer su campaña, como hoy, general, como hoy. Qué triste, ¿no? La verdad, qué triste. En los últimos 50 años, hablando Perón en 1951, salvo 2 o 3 casos como Irigoyen, por ejemplo, en general todos nuestros políticos fueron abogados de importantes empresas, de la Unión Telefónica, que era inglesa, de los ferrocarriles, que eran ingleses, o de alguna otra, pero todos eran abogados de compañías extranjeras, como hoy, general. Entonces, señores, ¿qué sabían esos hombres y mujeres de la conducción y del gobierno? No sabían absolutamente nada. Y hoy tampoco. Ellos saben cómo robarnos. ¿Sí? Llegaban al gobierno y en los 6 años que estaban en él aprendían algo a fuerza de los errores, como hoy, que cometían en perjuicio de todos los argentinos. Qué descripción excepcional. Pero entonces se hacía una nueva elección y venía otro que tampoco sabía nada de nada y vuelta a lo mismo para que empezara a aprender. En nuestras universidades los muchachos estudiaban ciencias políticas, pero ¿de qué les ha servido? Ahora también se estudian ciencias políticas. Pasaban su vida estudiando ciencias políticas y cuando salían de la facultad iban a ser de dactilógrafos o alguna oficina por 200 pesos mensuales. Y en donde su jefe lo ataba a la pata de su silla para que no pudiera progresar por su cuenta. Este es el régimen que hemos vivido nosotros. Exacta. Hoy es peor, mi general. Hoy es peor, como decimos en Entre Ríos. Vamos a ver la solución que nos propone él. Por eso quería compartir esto con ustedes. ¿Cuál es el propósito? Capacitar a los gobernantes, compañeros y compañeras. Capacitar. Lo que el régimen justicialista quiere es capacitar a los hombres y a las mujeres, darles una manera de conducir, una idea de gobierno.
No es un tema de cursitos sueltos sobre temas sueltos. Tiene que haber un plan para que cualquiera en cualquier situación pueda emplear esa conducción y esa idea de gobierno que debería ser unitaria para nosotros, porque si no, cada uno hace lo que se le canta. E ir formando con esto, que es como una célula inicial, una escuela dentro de nuestro gran movimiento para que los hombres y las mujeres se vayan capacitando. 1951. Dentro de esto hay que ir después elevando el horizonte para que estos cursos que hoy se inician de una manera tan rudimentaria y primaria, menos mal, nos permitan en el futuro elaborar toda una gama de ciencia del gobierno, universidad que deberíamos tener, para que tengamos después nosotros hombres y mujeres capacitados, claro, no solo en el gobierno, sino también en la conducción. Claro. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque lo más importante para un pueblo es su gobierno y la conducción de su pueblo. Y antes había y ahora también amateurs gobernando, no solo amateurs, delincuentes que quieren destruirnos y lo dicen a boca de jarro y entregar nuestros bienes y alabar al enemigo de toda la vida. ¿Qué puede haber más importante para un país que su gobierno y la conducción de su pueblo? ¿Qué puede haber más importante? Y pensar que hemos perdido 100 años, nosotros casi 200 en general, sin dedicarnos a aprender y a enseñar esto que es lo más fundamental para el país, para que tengamos después amateurs haciendo política o delincuentes haciendo política, amateurs o delincuentes haciendo la conducción y amateurs gobernando como nos pasa hoy. Cuando deberíamos tener hombres y mujeres perfectamente formados en eso, que es lo más fundamental para todos los argentinos. No son locuras mías, de Antonio, la formación. Cosa que lamentablemente muy pocos compañeros entienden. Lamentablemente. Un error que comete un argentino lo sufre él. Pero el error que comete un gobernante como este cipayo que tenemos en la Rosada ahora, lo sufren 17 millones había en aquella época. Tenemos 47 general hoy. Y los que habrán muerto ya. Nosotros debemos ser los más interesados en ir formando toda una escuela en esto. Claro. Debemos tener primero hombres y mujeres formados en las virtudes. Sí. Las vimos, las virtudes morales e intelectuales que deberíamos tener. Y estudiar y analizar. Luego, en la capacidad para el comando y para la conducción y en la capacidad para el gobierno. Esa es nuestra orientación, debería ser nuestra orientación. Empezamos así en pequeño en esta escuela porque queremos empezar de a poco. Desde abajo, como decía un compañero los otros días. Después ya veremos cómo vamos a ir agrandando esto para hacer de esta escuela una verdadera universidad. Universidad que deberíamos tener con todos los estudios integrales para la conducción y para el gobierno. No son locuras mías, ¿eh? Todo esto es la base de nuestro adoctrinamiento, es decir, ir educando al soberano. Cuanto más capacitemos a las capas dirigentes, más trascenderá esa preparación. Queremos abandonar las viejas costumbres de aquellos tiempos
en que se concurría al café para ver cómo se iba a realizar el fraude dentro del comité o cómo se le robarían los libros de inscripción. Sí. En lugar de estudiar esas cosas, estudiaremos cómo debemos desarrollar nuestra doctrina y cómo vamos a cumplir con nuestro deber desde el gobierno. Ganar una elección para fracasar en el gobierno es mal negocio, claro, general. Nos pasó en el último. Para fracasar desde el gobierno es mejor no ganar la elección. Es preferible que gane el otro que fracase el otro. Todo esto conforma dentro de nuestra doctrina un principio moral sobre el cual hay que construir toda la acción política. E insiste en los valores como siempre. No hay nada inmoral que viva. No nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma permanente en ningún aspecto de la vida. Inmorales como los que nos gobiernan hoy. No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida grandes principios morales. Sobre eso asentamos todo nuestro estudio, que ya lo hemos visto. Principios morales que nos pide Perón, como 20 y pico. Es inútil la habilidad cuando está detrás de una mala causa. Es grandiosa la habilidad, es grandiosa la capacidad cuando están detrás de una buena causa. Cuando más inteligente y capaz es el que ejerce una mala causa, más peligroso y más dañino resulta para la sociedad, si lo sabremos generar. De manera que nosotros que conformamos un movimiento idealista, deberíamos conformar un movimiento idealista y moral. Eso es lo primero que debemos inculcar a nuestra gente. Estos son todos los jalones que vamos marcando en el camino hacia ese gran objetivo que nos hemos propuesto inicialmente. Y sigue, general, pero creo que quería compartir estas ideas de él, que nos explica una vez más que lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo que tenía él y que él lo pudo hacer, pero para hacer lo que hizo nos propone que hagamos todo esto, cuya basamento, les guste a quien les guste, no hay más remedio que recurrir a la formación, porque lo que propone Perón es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. O sea, una revolución en paz, como nos dijo antes de irse el 1 de mayo del 74. Venimos haciendo en nuestro país una revolución en paz para poner al país en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Estas son las propuestas de Perón que quería hoy compartir con ustedes, que no son mías desde ya, ninguna de estas, pero que lamentablemente hoy están demasiado olvidadas y que son la causa de por qué estamos como estamos, creo yo, por lo menos. Disculpen por ahí la vehemencia, pero uno está tan
diría triste. No, no tengo miedo de decir, no tengo vergüenza tampoco de decir lo triste que estoy de la situación de nuestro pueblo. Pero es momento de ser vehemente y tratar de contagiarle la vehemencia a la dirigencia. Sí, y bueno, sí, no tengo esa posibilidad, lamentablemente, pero seguramente con la acción de nadie se salva solo, o sea, si la acción del conjunto podamos. Hoy vi una reacción de los trabajadores que me gustó, que me gustó. Por lo menos un grado de conciencia de que estamos mal, muchachos, estamos mal. Y tenemos que decir algo, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir algo, tenemos que organizarnos, tenemos que tener una finalidad compartida, ¿no? Que cada uno haga lo que le canta. Pero bueno, eso no se logra sin. Eso Perón lo logró porque hizo un trabajo personal toda su vida, después formó la escuela fábrica, las escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos, la Escuela Superior Peronista en el 51, las escuelas regionales en el 53, la Escuela Superior Sindical, el Instituto Nacional de Formación Superior Juan Domingo Perón para formar a las unidades básicas, la revista Mundo Peronista que llegaba a todos los sindicatos y a todas las unidades básicas, con orientación política de lo que se debería hacer. Así sí se puede. De esta manera es remar no en leche, remar en. Y bueno, a uno por ahí cuando ve las consecuencias de no estudiar estas cosas, de no hacer estas cosas, que yo tampoco tuve la suerte de que me lo enseñaran. Pero es evidente que Perón quería otra cosa. Y eso, humildemente, creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de poner toda la onda posible para compartir estas ideas, no mías, no son mías. Ojalá yo hubiera tenido esa capacidad. Pero por lo menos trato de compartirla con todos los que puedan. Tal cual, Antonio. Pero sí, nosotros tenemos que revertir este plan sistemático que ya lo había denunciado Rodolfo Wolf. Sí, no, sí, sí. No es un plancito así nomás que los tipos tuvieron en un momento y una locura que les arrancó. No, es un plan sistemático que los tipos tienen a largo plazo. Más bien. Vos imaginate que tenemos un país gigantesco para la poca gente que tenemos. Nosotros tenemos un programa muy parecido al de Rusia, tiene demasiado territorio para la cantidad de población. Y los tipos, cuando decidieron adueñarse del mundo, los ingleses, ya en el año, no sé, 1300, 1400, cuando estaban ahí peleándose entre los reinos, los tipos tenían decidido toda la repartija. Cuando descubrieron América, los tipos dijeron, fabuloso, no hay nadie ahí, vamos a América. Proyecto de 1711. Vos fíjate que Trump piensa exactamente igual que los ingleses de esa época. El tipo dice, quiero Groenlandia, mira, quiero Groenlandia. No hay nadie ahí, ahora es mío. El canal de Panamá ahora es mío. Piensan así estos tipos. Nosotros tenemos que, a través de... Y Argentina también. Claro, obviamente. A través de este esfuerzo que estamos haciendo de tratar de formarnos y formar a los compañeros que podamos, es revertir este plan sistemático que los tipos tienen. Y nosotros hacer nuestro propio plan sistemático para la grandeza del pueblo y para la felicidad del pueblo y la nación. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y es bastante sencillo. Yo creo que con esas dos palabritas ya podemos empezar a hablar con Sí, deberíamos, sí. Perón dijo en su momento, nosotros no vamos a ganar porque somos buenos, sino porque ellos son peores. Sí. Eso va a ser siempre así. Sí, eso sí. Va a ser siempre así. Los tipos son, porque ellos no tienen una preparación nacionalista. Ellos están preparados para ser súbditos de una corona. Sí, y robar lo más posible en el menor tiempo posible. Claro, por eso ellos no tienen rebeldía y no entienden la rebeldía.
Y nosotros sí tenemos la rebeldía y con eso vamos a ganar. Con la rebeldía vamos a ganar. Sí, o sea, la idea es animar a todo el que se pueda de tomar un plan de formación. Como se dan cuenta, lo que decía, lo que estoy tratando de compartir con ustedes no es locura mía. O sea, Perón quería un plan, quería una universidad. Quería una universidad. Nosotros fundamos 17 universidades y no sé en cuál se enseña esto. Gracias, sí me he contestado. ¿Eh? En la de Lanús y el Deportivo. Y más o menos. Sí. No sé, Sí. Guadalupe, decías. No, dije algo acá, perdón. Ah, no, está bien, está bien. Antonio, Sí, permítame que le cuente algo. Yo lo he escuchado a usted atentamente. sí. Bueno, lo que usted dice. Nosotros acá en Tucumán, este sábado hemos hecho un No, plenario sí, sí. del espacio político, ¿no? Bueno, éramos 44 personas. Por supuesto, todo, digamos, gente de cuadros políticos, digamos, de mayor y menor envergadura. Fueron muchas personas que no, que no las veíamos habitualmente, digamos, en las reuniones, o que no, yo al menos no las conocía. Y se armó un debate muy lindo, se desarrollaron 7 temas, bien, muy bien todo. Pero lo más importante de todo esto es que de alguna forma, y ya ocurre esto en otras provincias también, eh, los peronistas estamos juntándonos para hablar de peronismo, que esto es lo que no ocurría ya hace mucho tiempo. Y yo creo que es una necesidad imperiosa que los peronistas nos juntemos a hablar de peronismo. Por supuesto que está absolutamente incluido todo lo que usted dice, propone, desde ya que uno lo va tratando de conducir hacia eso, hacia esa forma. Pero la verdad que yo he quedado gratamente sorprendido y alegre, le diría, mucha alegría, en el sentido de que, por supuesto, mucha gente grande, ¿no? Pero había jóvenes que también acusaban recibo, y yo creo que de alguna forma, Perdóname, Lorenzo. creo que le vamos a encontrar. Perdóname, Lorenzo, una pregunta. ¿Qué lugar, ¿Cómo? una pregunta, qué lugar Sí. en esa reunión, qué lugar se le dio a la formación? ¿Hay conciencia de la necesidad Eh, o todavía no? bueno, a eso quería llegar, a eso quería llegar. Una de las cosas que he notado es que hay mucha confusión. Está muy mezclado la propuesta individualista a la propuesta comunitaria que hacemos nosotros. Entonces uno se tiene que poner a rebatir, digamos, cuando los compañeros hablan. Rebatir en el buen sentido, sin entrar en la discusión y en la pelea, ¿no es así? Sino marcando pautas. Tal es así que dos personas ya grandes plantearon una determinada situación, y 2 compañeros que están mucho más formados plantearon la situación del movimiento, de la idea del movimiento nacional y de la idea de la comunidad. Después yo hablé personalmente con uno de ellos, y este hombre me agradeció y estaba muy contento porque le rebatieron lo que él dijo. Y me dijo, y me enseñaron algo que yo toda mi vida, con los 70 años que tengo, estaba totalmente creído de esto, y no era así. Sí, Me he sí. dado cuenta que estoy equivocado. Bueno, entonces, yo lo que siempre digo, nosotros tenemos que preparar un ejército, ¿no es así? Pero para preparar un ejército tenemos que primero preparar los oficiales y suboficiales. Los mandos, los mandos No, intermedios, digamos. Lorenzo, Perón dice Como que hay decían que. en la colimba. Esperá, Lorenzo. No, Perón dice que hay que Sí, formar a los soldados primero, enseñarles el sentido de sí, lucha bueno, y después formar sí. a los generales.
Hay que ir al pueblo Sí, primero. sí, sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Siempre de abajo Y para bueno, arriba. pero esto, lo que yo observaba ahí, que había varios que tenían esta misma situación, digamos, en el sentido de que, claro, no se conoce medianamente en profundidad el pensamiento de Perón. Claro, sí, sí, seguro. Entonces, entran contradicciones y bueno, pero esta es la tarea que tenemos que hacer, no nos queda Es, otra. exacto. Proponer la No nos queda formación otra. siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, Lorenzo. Sí, no, no, Con sí, lo hago, lo hago, el lo hago, primer lo hago nivel, permanentemente, lo hago permanentemente. traten de el primer nivel y después el nivel medio y despacito, despacito, que no, porque además yo creo que el plan de la Escuela Superior Peronista tiene la ventaja de que no es el plan ni mío, ni tuyo, ni de Juan, ni de Pedro, como ahora todo el mundo estamos en un personalismo asfixiante. Si estás con Juan, no estás con Pedro. Si estás con. Y creo que el plan de la Escuela Superior Peronista tiene la ventaja de que es el único plan que nos propuso Perón y además tiene materia como conducción política que es absolutamente imprescindible, las materias de que estudiando esas materias uno sale bien formado de lo que es el peronismo y después sabe perfectamente lo que nos decía hoy el general, de que la gente sepa lo que tiene que hacer, que tenga sentido de la conducción, sentido de lo que es el peronismo, de manera que no necesitemos decirle, mira, anda a hacer tal cosa, hacer tal. Por eso el pueblo del 17 de octubre hizo lo que hizo. Y fue el pueblo el que lo hizo, no los dirigentes. Así es, así es. ¿Qué sé yo? Pero bueno, Bueno, pero en eso definitiva, estamos y vamos a seguir estando, porque así es. creo Pero que es la tarea sublime que tenemos de trabajar por nuestro pueblo y o sea, la felicidad de nuestra gente y la grandeza de nuestra patria. No hay propuesta política en el mundo más digna y más honorable que esta. así es. La seguimos el jueves, si Dios quiere. Sí. Vamos a ver las formas de ejecución, pero en el nivel medio está muy, muy sintético, lo vamos a ver desde el original, porque realmente creo que es importante que tengamos en cuenta lo que nos dice Perón sobre lo que deberíamos tener en cuenta para realizar las cosas, las formas de ejecución, que es lo que deberíamos actualizar desde ya. Los principios son eternos, la teoría es la aplicación de esos principios y la forma de ejecución es lo que deberíamos realmente discutir cómo hacer hoy la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver el jueves, si Dios quiere. Un abrazo Mañana, a todos, nos vemos. Un mañana, abrazo. Chao, gracias. Mañana. Chao, chao. mañana, Dale, Mañana, sí, mañana, sí, Claudio, señor. sí, sí, cumpleaños Mañana. de Vita, sí. por favor, una florcita cortada de la calle en el altarcito. Sí, muy bien, sí, sí, sí. Chao. Gracias, gracias Claudio por hacernos Chao, chao. acordar. El cumpleaños de Vita, sí.